5 años. Durante 5 años las legiones de la frontera del Rin han tenido que tragar tierra y mirar al otro lado del río con una orden estricta. Prohibido cruzar. Prohibido vengar a los 20.000 hermanos cuyos huesos se pudren en el bosque de Teutoburgo. Ese nivel de impotencia pudre la mente de cualquier soldado. Y en el otoño del año 14, la disciplina finalmente se quiebra. Augusto ha muerto. El nuevo emperador Tiberio está lejos. Y las 4 legiones acampadas frente a Germania estallan en un motín absoluto. No es solo por las pagas atrasadas, es la rabia. Una máquina de guerra a la que no se le permite destruir a su enemigo termina destruyendo a sus propios oficiales. El único hombre capaz de pararse frente a ellas no usa la política ni el dinero para calmarlas. El general germánico los silencia con una sola promesa: cruzar el Rin, llevar la guerra al otro lado del río, por fin. Los soldados que un momento antes amenazaban a sus centuriones se ordenan solos cuando escuchan esa palabra: el otro lado del Rin, por fin. La primera expedición cruza en el otoño del 14. No es una campaña planificada con la meticulosidad que Germánico aplicará después. Es una incursión de castigo, rápida, diseñada tanto para ocupar a las legiones como para enviar un mensaje que se escuche desde el Ems hasta el Elba. El objetivo que Germánico elige no es casual. Los marsos, una de las tribus que participó en la emboscada de Varo 5 años antes. Los marsos celebran en ese momento una de sus festividades sagradas. La inteligencia romana, construida con años de contactos entre tribus que no todas apoyan a Arminio, informa de la posición exacta de sus aldeas y del estado de sus defensas. Mínimas, porque nadie espera que Roma cruce el Rin en otoño, con el río ya creciendo hacia las lluvias de invierno, con la temporada de campaña técnicamente cerrada. La idea de que Roma ataque en otoño es tan contraria a la doctrina militar estándar que los marsos no la contemplan como posibilidad real. Germánico la convierte en realidad con 12.000 legionarios, 26 cohortes auxiliares y 8 escuadrones de caballería. La columna cruza el Rin de noche, dividida en 4 columnas que avanzan simultáneamente por rutas diferentes para cubrir el máximo territorio antes de que el sonido del primer ataque alerte a las aldeas siguientes. El radio de destrucción cubre aproximadamente 80 kilómetros cuadrados de territorio marso. Aldeas, graneros, el bosque sagrado donde los marsos guardan sus objetos rituales, las ofrendas acumuladas durante generaciones de ceremonias. Todo arde. Los marsos que no mueren en el primer golpe intentan huir hacia los bosques y encuentran a los auxiliares romanos esperándolos en los senderos de retirada. Los que intentan reorganizarse para contraatacar son dispersados por la caballería antes de poder formar línea de combate. No es una batalla, es lo que Germánico diseñó que fuera. Una demostración de que Roma puede aparecer donde y cuando quiera en territorio germánico. Que el Rin no es una barrera sino una puerta que Roma decide cuándo abrir. Las tribus vecinas, los bructeros y los tubantes atacan la columna romana en su retirada hacia el Rin, no con la coordinación que Arminio ejecutó en Teutoburgo, sino con la rabia desorganizada de guerreros que reaccionan a la destrucción de sus aliados sin plan previo. Germánico los recibe con sus legiones en formación, en terreno que sus exploradores han seleccionado con cuidado, abierto lo suficiente para que la falange romana pueda desplegarse, con los flancos cubiertos por la caballería. Es exactamente la diferencia entre Teutoburgo y esto. Germánico no deja que el bosque dicte las condiciones del combate. Elige él cuándo y dónde pelea.
Los bructeros y tubantes son rechazados con pérdidas. La columna romana cruza de vuelta el Rin con sus muertos, sus heridos y sin una sola águila legionaria perdida. Es el mensaje que Germánico necesitaba enviar antes del invierno. Roma volvió. Y la próxima vez viene con más. La próxima vez llega en la primavera del año 15. Esta campaña es diferente en escala y en ambición. Germánico divide su fuerza en dos columnas. Su legado Aulo Cecina Severo avanza con 4 legiones por tierra desde el Rin hacia el este, a través del territorio querusco. Germánico mismo embarca a otras 4 legiones en una flota de naves por el Mar del Norte, remonta la costa y entra por el río Ems hacia el interior de Germania. Es una operación coordinada de tenaza que ningún ejército germánico, por más que haya derrotado a Varo, tiene la logística para responder simultáneamente en 2 frentes separados por cientos de kilómetros. Arminio lo ve venir y hace lo que ha hecho siempre. No sale a pelear en campo abierto. Retira a su pueblo hacia el interior, hacia los bosques más densos, hacia el tipo de terreno donde Roma sangra aunque gane. Envía mensajeros a las tribus aliadas pidiendo que activen la misma red que funcionó en el año 9. Pero la red de Teutoburgo dependía de un elemento que ya no existe: la confianza unánime de todas las tribus en que el plan de Arminio va a funcionar. Algunos jefes que en el año 9 siguieron sin cuestionar, ahora calculan si las represalias romanas del otoño anterior son el precio que quieren seguir pagando. Segestes es el más explícito de todos. El suegro de Arminio, el hombre que advirtió a Varo 6 años antes y al que nadie escuchó, lleva desde entonces en una posición imposible dentro del mundo querusco. Demasiado pro-romano para los guerreros de Arminio, demasiado germano para Roma. Arminio ha estado usando esa posición para presionarlo, para acumular poder sobre su familia, para retenerlo en una especie de arresto no declarado. En la primavera del 15, Segestes manda un mensajero a Germánico con una propuesta. Si las legiones romanas avanzan hacia su posición, él puede entregar algo que ninguna campaña militar puede conseguir por la fuerza. Germánico avanza. Lo que encuentra cuando llega no es solo al anciano jefe querusco. Entre los que Segestes entrega a Roma está su propia hija. Su nombre es Tusnelda. Es la esposa de Arminio y está embarazada de su hijo. Segestes se planta ante Germánico y explica en latín fluido que lleva años siendo leal a Roma, que la advertencia que dio a Varo fue real, que todo lo que vino después fue obra de Arminio y no suya. Germánico lo escucha, acepta su rendición y acepta también a Tusnelda. La esposa de Arminio es enviada a Roma, donde pasa el resto de su vida como prisionera de guerra. Su hijo, Tumelico, nace en cautiverio en Italia y muere siendo un niño. Roma no perdona. La noticia de la captura de Tusnelda llega a Arminio mientras coordina la resistencia contra Cecina. El efecto es exactamente el contrario al que Germánico probablemente esperaba. Arminio no se derrumba, se transforma. El hombre que hasta ese momento ha evitado el combate en campo abierto deja de calcular con frialdad. Su suegro acaba de entregar a su mujer embarazada a Roma. La rabia que produce eso en un jefe germánico del siglo I no es la rabia privada que un hombre moderno reconocería. Es política, tribal, existencial. Arminio convoca a los guerreros queruscos y les habla de traición. La traición de Segestes, la traición de Roma, que usa a las mujeres como arma cuando no puede ganar en el bosque. Los guerreros que estaban calculando si seguir a Arminio dejan de calcular. Mientras tanto, Cecina avanza con sus 4 legiones por el territorio querusco hacia el oeste, de vuelta al Rin. El camino pasa por los montes Longos,
una región de colinas boscosas que, para cualquiera que recuerde Teutoburgo, tiene exactamente el tipo de terreno que favorece una emboscada. Cecina lo sabe, sus exploradores lo saben, y aún así, el terreno no da alternativa. Es por ahí o no se llega al Rin antes del invierno. Arminio ataca en los Montes Longos con todo lo que tiene disponible después de la captura de Tusnelda. La emboscada que intenta tiene ecos deliberados de Teutoburgo, ataques desde las colinas, presión en los flancos, intento de cortar la columna romana en sectores. Pero hay diferencias fundamentales que cambian el resultado. Cecina no es Varo, es un general veterano que ha combatido en Germania antes, que sabe que las colinas boscosas esconden guerreros y que ha posicionado su caballería en los flancos y sus mejores cohortes en la vanguardia y la retaguardia precisamente para este escenario. Cuando los queruscos atacan, encuentran una columna que ya está en disposición de combate, no en disposición de marcha. El primer golpe germánico no rompe nada porque no hay nada que romper. Cecina ya tiene sus líneas formadas. Lo que sigue es un combate de 2 días en terreno difícil, brutal para ambos lados, que termina con las 4 legiones de Cecina cruzando el Rin con sus águilas intactas. Arminio no puede detenerlos, puede sangrarlos, no puede destruirlos. La diferencia entre el año 9 y el año 15 está en ese resultado. Teutoburgo fue posible porque Arminio controló completamente el terreno, la información y el tiempo. En el 15, Roma controla la información con sus redes de aliados tribales, controla el tiempo eligiendo cuándo y dónde atacar, y transforma el terreno con ingeniería de campaña que Teutoburgo le enseñó que era necesaria. Las legiones de Germánico construyen carreteras mientras avanzan, terraplenes sobre los pantanos, puentes sobre los arroyos. El bosque que devoró a Varo se va cubriendo lentamente de madera romana. En esa campaña del 15, los romanos recuperan la primera de las 3 águilas legionarias perdidas en Teutoburgo. El estándar de la 19ª Legión aparece en poder de una tribu auxiliar. Una de las 3 ausencias en el orden de batalla romano ha sido llenada. Quedan 2. El año 16 es el clímax de todo lo que Germánico ha estado construyendo durante 2 años de campaña. Esta vez, la operación es la mayor que Roma ha lanzado en Germania desde los tiempos de Druso y Tiberio, una generación antes. Germánico embarca 8 legiones completas, contingentes auxiliares y caballería en una flota de más de 1000 naves que remonta la costa germánica y entra por el río Ems hacia el interior. La escala de la operación es una declaración en sí misma. Roma no viene a castigar, viene a terminar esto. Arminio lo sabe, y esta vez no tiene la opción de retirarse indefinidamente. Las tribus que en el 14 y en el 15 le dieron tiempo y espacio empiezan a agotarse. Los cultivos destruidos, los guerreros muertos, las represalias romanas que caen sobre las aldeas cuando las legiones no encuentran ejércitos que combatir, todo eso erosiona la coalición que Arminio construyó sobre el prestigio de Teutoburgo. Si retrocede otra vez, ese prestigio se gasta hasta no quedar nada. Arminio decide pelear en campo abierto. El lugar es una llanura a orillas del río Weser, que las fuentes latinas llaman Idistaviso. El terreno es relativamente abierto, una planicie ribereña entre el Weser y las estribaciones de las colinas que cubren el horizonte al este. No es el terreno ideal para la táctica germánica, pero Arminio no tiene mejor opción. Y tiene algo que no tenía en Teutoburgo: un ejército grande, motivado, con 7 años de victorias y represalias que han convertido a cada guerrero en alguien que tiene algo personal que vengar o defender.
Arminio despliega a los queruscos y sus aliados en las colinas al este de la llanura, con la intención de descender sobre las legiones romanas cuando estén en movimiento y golpearles el flanco. Es la misma lógica táctica de Teutoburgo adaptada a un terreno menos favorable. Usar la altura, usar el impulso de la carga cuesta abajo, evitar el combate en línea plana donde las legiones son invencibles. Germánico observa la posición germánica en las colinas y comprende la intención antes de que el movimiento empiece. Ordena que la caballería auxiliar abra el combate atacando el flanco de los queruscos, mientras todavía están en las colinas, antes de que puedan iniciar su descenso. La caballería rompe la formación en la ladera, y en ese momento, Germánico lanza la infantería. Lo que ocurre en Idistaviso es la inversión exacta de Teutoburgo. En el año 9, Arminio eligió el terreno, el momento y las condiciones. En Idistaviso, en el año 16, es Germánico quien elige todo. Los queruscos que descienden las colinas en respuesta al ataque de caballería se encuentran con las legiones ya en formación de combate avanzando desde la llanura, con los flancos cubiertos por auxiliares, y la retaguardia cerrada por más caballería que bloquea las rutas de escape hacia el bosque. El combate en la llanura del Weser ese día es masivo y brutal de una manera diferente a Teutoburgo. No hay emboscada, no hay confusión inicial, no hay sectores aislados que no saben lo que ocurre a 200 metros. Hay dos ejércitos que se ven mutuamente en campo abierto, que saben exactamente lo que tienen enfrente y que chocan con toda la fuerza acumulada de 7 años de guerra que ninguno de los dos lados ha podido terminar. Los guerreros germanos son formidables en el cuerpo a cuerpo. Sus lanzas largas, sus espadas de hierro, su físico imponente que los romanos describen siempre con mezcla de miedo y respeto, todo eso es real y funciona. Lo que no funciona en Idistaviso es el contexto. Sin el bosque que les da cobertura, sin los pantanos que fragmentan la formación romana, sin la oscuridad y la lluvia que nivelan las ventajas del entrenamiento, los guerreros germanos pelean como individuos extraordinarios contra una máquina colectiva que no tiene fisuras. El testudo funciona. Los pila lanzados en salvas coordinadas funcionan. La rotación de líneas que mantiene soldados frescos en el primer contacto funciona. Todo lo que Teutoburgo hizo imposible es ahora posible en la llanura del Weser. La línea germánica cede en el centro primero, luego en el flanco derecho, donde la caballería romana presiona desde el ángulo que los guerreros de ese sector no pueden cubrir sin abandonar su posición frente a la infantería. Cuando el flanco cede, los que están en el centro ven el movimiento y ajustan su posición instintivamente, lo cual crea un hueco en la línea central que la infantería romana explota en segundos. El colapso se propaga de centro a flancos, en el patrón que los manuales militares romanos describen como el momento en que una batalla deja de ser incierta. Los germanos que intentan retirarse hacia el bosque encuentran a la caballería romana bloqueando los accesos. Los que intentan cruzar el Weser a nado se encuentran con que la corriente del río en esa época del año es más fuerte de lo que parece desde la orilla. Los guerreros trepan a los árboles de la orilla para escapar, pero la caballería romana los derriba de las ramas uno por uno. La derrota germánica es tan completa que los puntos de fuga se agotan antes de que termine el día. Arminio escapa. Sobrevive a Idistaviso herido, cubierto con suficiente sangre como para pasar por muerto entre los cadáveres en algún punto del campo. Cómo exactamente logró salir no está documentado. Lo que sí está documentado es que salió, que reagrupó a los supervivientes queruscos en los días siguientes y que buscó inmediatamente una segunda oportunidad.
Esa oportunidad llega pocas semanas después en el Muro de los Angrivarios, una barrera de tierra y madera que Arminio usa como posición defensiva para dar a las legiones de Germánico el tipo de combate que los germanos saben hacer mejor: defender una posición con los bosques detrás y una barrera delante, obligando a la infantería romana a atacar cuesta arriba contra guerreros que tienen la ventaja del terreno. Es el último fragmento de Teutoburgo que Arminio puede reconstruir. Las legiones romanas asaltan la barrera bajo una lluvia de proyectiles desde la posición elevada, con los ingenieros militares abriendo brechas en la madera bajo fuego activo, con los hombres de la primera ola cayendo en los fosos preparados frente al muro. En medio del asalto, Germánico se arranca el casco para que sus hombres vean que sigue en pie, gritando que el camino al Rin pasa por ese muro y no hay otro. El muro cae. Los germanos que defienden la posición son aplastados entre la infantería que asalta por el frente y la caballería que encuentra un acceso alternativo por el flanco. Arminio, por segunda vez en pocas semanas, escapa del campo antes de que el perímetro se cierre completamente. En esa segunda campaña del 16, los romanos recuperan el águila de la 18ª Legión. Ya tienen 2, solo falta una. Y entonces, Tiberio llama a Germánico a Roma. La orden llega en el año 17. Las razones oficiales son políticas y logísticas. La campaña está costando más de lo que puede sostenerse. La frontera del Rin puede mantenerse sin eliminar a Arminio, y Germánico tiene asuntos que atender en Oriente. Pero entre líneas hay una razón que ningún documento oficial menciona. Germánico es demasiado popular. Sus legiones lo adoran con el tipo de lealtad personal que un emperador debería inspirar y que Tiberio no inspira. Un general demasiado exitoso con un ejército que lo seguiría a cualquier parte es exactamente el tipo de problema que los emperadores romanos aprenden a resolver antes de que se vuelva irreversible. Germánico obedece. Cruza el Rin de vuelta con sus legiones y con las 2 águilas recuperadas. Roma no vuelve a lanzar una campaña de esa escala al interior de Germania. El hombre que sobrevivió a los bosques más peligrosos del mundo, que entró 2 veces en el territorio donde Varo murió y salió con las águilas en la mano, muere a los 33 años en Antioquía, envenenado en los pasillos de la política romana. Tiberio no llora en público. Sus legiones sí. Al otro lado del Rin, Arminio sobrevive a las campañas de Germánico, pero no sobrevive a lo que viene después. Sin el enemigo romano activo en el bosque, las tensiones internas que la guerra había mantenido unidas se sueltan. Arminio intenta construir una autoridad permanente sobre las tribus, un reino reconocible que funcione como las monarquías que rodean a Germania por todos los flancos. Las mismas tribus que siguieron su estandarte en Teutoburgo, que perdieron hombres en el Muro de los Angrivarios, que sobrevivieron 3 años de represalias romanas, rechazan esa autoridad con la misma energía con que rechazaron a Roma. La independencia tribal que Arminio defendió es también la independencia de no obedecer a Arminio. En el año 21, miembros de su propia familia lo matan. Las fuentes no dan el nombre del asesino ni las circunstancias exactas, solo el resultado. Arminio muere a los 37 años, en Germania, sin que Roma haya tenido que hacerlo. El único elogio que Roma le concede llega después de muerto, cuando ya no puede hacer más daño. Fue sin duda el liberador de Germania, que no como otros reyes combatió a Roma en sus comienzos, sino en el apogeo de su poder. El águila de la 17ª Legión, la tercera y última de las perdidas en Teutoburgo, tarda hasta el año 41 en volver a manos romanas, recuperada durante una campaña menor
bajo el emperador Claudio. 32 años después de la emboscada, el último símbolo de la derrota de Varo regresa a donde pertenece. El número de la 17ª Legión no es reconstituido. El hueco en el orden de batalla permanece, como permanecen los otros dos, como 3 cicatrices en una institución que aprendió a vivir con ellas, pero nunca las olvidó. Lo que las campañas de Germánico demostraron entre el año 14 y el año 16 es algo que el bosque de Teutoburgo había oscurecido temporalmente, pero no eliminado. Roma podía ganar en Germania cuando peleaba en sus términos. En campo abierto, con visibilidad completa, con sus formaciones intactas y su logística funcionando, las legiones de Germánico destruyeron al ejército de Arminio con la misma eficiencia fría con que las legiones de César habían destruido a Vercingetorix en la Galia 60 años antes. Lo que también demostraron es que ganar en Germania no era suficiente para quedarse en Germania. El costo de mantener 8 legiones activas al otro lado del Rin durante años, de construir carreteras sobre los pantanos, de asegurar las líneas de suministro contra una población que nunca se rendiría completamente, ese costo era mayor que lo que Germania podía producir como provincia. Augusto lo supo después de Teutoburgo. Tiberio lo confirmó cuando llamó a Germánico. Y la frontera del Rin, que parecía una cicatriz después del año 9, resultó ser una decisión. Roma eligió no pagar ese precio. El bosque de Teutoburgo no venció a Roma. Le puso un precio que Roma decidió no pagar. Hola, ¿qué tal? Soy David y en este video les vengo a indicar rasgos interesantes de cómo se realizó este video fascinante que trata de la lucha entre las legiones romanas contra los soldados germanos y etruscos, pues ha sido realizado e inspirado en base a un tipo de arte realista, el mismo que puede verse reflejado en sus diferentes planos. En planos aéreos, al momento de enfocar las batallas que se libraron en las planicies o incluso en los bosques. Primeros planos, al momento de observar las expresiones como del general germánico. Plano general, al momento de enfocar ya sea a los soldados germanos o a las legiones romanas marchando por el bosque. En este video también hemos utilizado música épica, la misma que podemos escuchar en sus diferentes planos. En ciertas ocasiones música de batalla, en otras ocasiones música un poco melancólica y en otras ocasiones música de acción, música de suspenso y de aventura. Este video también ha sido realizado con muchos efectos de sonido en base a las batallas que se libraron, naturaleza, ríos, etc. Si te gustó esta información no olvides compartir, darle like y continuar con esta gran comunidad.